Muchas gracias y muchas gracias por las presentaciones, Carlos. Me invitaron hoy para hablar del vector local, el Triatoma dimidiata, es un nombre científico, lo conocemos aquí como PIC. Voy a tardar un poquito más de los 10 minutos inicialmente planeados porque como me toca abrir las sesiones de presentaciones, voy a hablar también un poquito de en la enfermedad de Chagas en general, no solamente del triatomino. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Que como todos los vectores de la enfermedad de Chagas, esos insectos transmiten un parásito llamado Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad que pueden ver aquí. Todos los triatominos tienen el mismo comportamiento, se alimentan de la sangre de animales y al mismo tiempo que se alimentan o poquito tiempo después tienen el mal hábito de defecar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un insecto, los triatominos, los pics, pero se infectan con el parásito cuando se alimentan de la sangre de un animal infectado, como pueden ver aquí. Posteriormente a la ingesta de sangre, el parásito se va a desarrollar en el intestino del insecto y entonces, como les decía, el parásito va a estar liberado en las heces del insecto y entonces una persona, por ejemplo, dormida, porque generalmente eso pasa durante la noche, la persona se va a rascar y al rascarse va a embarrar la popó y introducir el parásito al flujo sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, a través del sitio de la picadura o si se rasca y luego se toca los ojos o la boca, se puede introducir el parásito al organismo. Esto es la forma más común de transmisión del parásito, le llamamos transmisión vectorial, a través de vectores, a través de los insectos. Pero también existe transmisión oral, lo pudieron ver en los carteles que están ahí afuera. Transmisión oral es a través de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas con el parásito. Existe transmisión vertical de la madre a su feto, eso es muy relevante, hay más y más casos de transmisión vertical. Estimamos que en México hay creo que 9,000 niños que nacen cada año con Chagas adquirido de la madre. Existe también riesgo de transmisión a través de la transfusión de sangre infectada con el parásito y también trasplante de órganos infectados. Nada más recordarles que la enfermedad de Chagas es parte del grupo que llamamos enfermedad tropical desatendida. Son más o menos 20 enfermedades tropicales atendidas que la OMS clasifica como tal, que son enfermedades que tienen un impacto masivo. Estimamos que hay 1.000 millones de personas que padecen de alguna enfermedad tropical desatendida, pero a pesar de este impacto masivo, hay muy poco dinero invertido en estas enfermedades. Estimamos que hay menos del 1% del dinero invertido en salud pública que llega a investigación, tratamiento, etcétera, de las enfermedades tropicales desatendidas. En el número, la enfermedad de Chagas afecta de 6 a 7 millones de personas. Bolivia es el país más afectado, con 15% de su población infectada con el parásito. 15% es enorme, ¿no? De cada 100 personas, 15 con el parásito. México, las estimaciones más recientes, la prevalencia es menor, entre 3 y 4%, significa un mexicano de cada, 3 o 4 mexicanos de cada 100, pero siendo un país grande, cuando lo extrapolamos, nos da alrededor de 4 millones de mexicanos infectados con el parásito. Eso hace de México el país con mayor número de casos en número absoluto, ¿no? Es el país que alberga más gente infectada con el parásito. Rápidamente, las manifestaciones clínicas, si no conocen la enfermedad de Chagas, se caracteriza por dos fases, una que llamamos fase aguda y luego otra que se llama fase crónica. En la fase aguda hay el parásito, hay una alta parestemia, mucho parásito en sangre, se puede observar el parásito circulando en la sangre, y esta fase dura alrededor de 2 meses.
Generalmente no hay síntomas, entonces es muy difícil diagnosticar la enfermedad en su etapa aguda porque no hay síntomas o son leves y muy poco específicos, malestar, dolor de cabeza, fiebre, y entonces se puede confundir con muchísimos otros padecimientos que tienen los mismos síntomas, ¿no? Aquí les puse unas fotos de a veces hay una reacción alérgica a la picadura del insecto, ¿no? Como aquí una bolita que la gente en el campo o en la ciudad comenta como que una roncha, una bolita muy dura, ese es el chagoma, es una reacción alérgica a la picadura, no forzosamente significa que entró el parásito. Aquí también tienen el signo de Romaña, que se ha descrito también cuando el sitio de picadura es cerca del ojo, pues hay una hinchazón del párpado, que llamamos así, ¿va? De los dos párpados. Solamente les pongo esto, tampoco el signo de Romaña es evidencia de que entró el parásito al organismo, pero para un médico, si nota este signo clínico y además hay fiebre o hay malestar, etcétera, o si además se encontró un PIC, son indicios de que puede haber habido transmisión del parásito y entonces es importante realizar un diagnóstico, ¿ok? Después de esta fase aguda pasamos a la fase crónica, durante la cual el organismo va a controlar la infección y el parásito va a permanecer oculto en el organismo, ¿no? Y solamente después de 15 a 20 años, una proporción de 30 a 40% de las personas con el parásito oculto en el organismo, pues va a desarrollar un síntoma, generalmente un agrandamiento del corazón o del intestino, ¿no? Eso es más o menos lo de la enfermedad de Chagas. Regreso entonces a los triatominos, que es lo que les voy a hablar hoy. Aquí en México los conocemos como chinche besucona en general, PIC en Yucatán, por su nombre maya, muy conocido en Sudamérica como la vinchuca en todo el cono sur, barbeiro en Brasil, a veces países también que le dan un nombre más chistoso en México, aquí es en Venezuela, le dicen pito. Son insectos de la familia Redulidae, del orden Hemiptera, y existen alrededor de 150 especies. Hay 3 géneros, eso es muy científico, ¿no? Pero hay 3 géneros de importancia médica que son Pastrongylus, Rhodnus y Triatoma. Triatoma es el género más diverso, que contiene creo que alrededor de 100 especies, incluyendo a Triatoma dimidiata, que es el vector que tenemos aquí. Y bueno, entonces, perdón, todavía. Todos los triatominos varían un poco según la especie, pero al menos todos parten desde los huevos, pasan por 5 estadios ninfales que no tienen alas, hasta volverse adultos, que es donde se diferencian la hembra y el macho, y es cuando tienen alas. Solamente los adultos son capaces de volar. Eso es importante que lo vean porque a veces la gente conoce el insecto, pero generalmente ve al adulto que mide hasta 2, 3 centímetros. Pero también es importante, no sé si vieron ahí afuera, el insecto cuando está en su etapa 1 o 2 es muy chiquitito, muy difícil de ver, pero es importante saber que en todas sus etapas de desarrollo el insecto es hematófago, es decir, que se alimenta de sangre y en todas sus etapas es capaz de transmitir el parásito si está infectado, ¿no? Bueno, lo que les decía, generalmente la mayoría de las especies tienen hábitos nocturnos y pican. Hay especies un poquito más agresivas que otras, pero por ejemplo el triatomino que tenemos aquí en Yucatán es un insecto no tan rápido y no le gusta que la persona se esté moviendo, se va a quedar muy quieto y aprovecha que una persona esté realmente muy desconcentrada, dormida para picar, ¿no? No es un insecto como el mosquito que ataca y que es muy agresivo, ¿no? Entonces, pues les voy a hablar de algunas características del triatomino yucateco, del PIC. Aquí pueden ver una ilustración del triatomino yucateco. Son ilustraciones hechas por el maestro Agustín González, que está ahí con nosotros afuera presentando algunas obras. Entonces,
¿Dónde vive el pic y cuándo aparece? Aquí estoy hablando de la situación en Yucatán, ¿ok? Hablamos de la especie que tenemos aquí, de la situación en Yucatán. Vive en el monte e infesta las casas, llega a las casas volando generalmente, y eso durante los meses de calor. Justo ahorita que estamos en abril, meses de calor, sin lluvias, es la época perfecta para que llegue el pic a las casas. No sé si algunos de ustedes este año lo han visto, pero generalmente en esa época es cuando empieza a llegar volando a las casas, ¿no? Tiene la particularidad del pic aquí de no colonizar las casas. Llega a las casas, se alimenta de los animales o de las personas, pero es muy poco probable que establezca colonias grandes, familias grandes dentro de las casas. Generalmente se alimenta y se regresa a su hábitat natural. Sí coloniza un poco los peridomicilios, los patios, por ejemplo, en las rocas amontonadas o por ejemplo, la casa del perro y cosas así, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tienen una gráfica que hizo un doctorante, aquí está Joel, y donde ven que, no tengo el apuntador, pero abajo las barras grises y negras es la abundancia de triatominos, y ven que cada año, en el mes de abril, es cuando hay más insectos, ¿no? Eso les puse esta imagen solamente de manera anecdótica, ¿no? Quisimos ver hace unos años por qué en Yucatán el insecto no colonizaba, no hacía familias grandes dentro de las casas, comparado con otras regiones donde la misma especie sí es capaz de hacer colonias muy grandes, por ejemplo en Guatemala o en Veracruz. Y entonces pensamos que el hábito de pernoctar o de dormir en hamacas podía ser una barrera para que el insecto pueda alimentarse de manera fácil, ¿no? Porque pues tiene que para el que no vuela. Para el que vuela, el adulto, pues está fácil, ¿no? Pero para el chiquito, subir la pared, el brazo de la hamaca, para ir a picar a la persona, pues puede ser algo complicado. Y efectivamente vimos que haciendo este experimento y poniendo ratoncitos en hamacas y en camas miniaturas, vimos que las chinches accedían mucho más frecuentemente al ratón que estaba en la cama, ¿no? Entonces, y eso lo hicimos con adultos que son capaces de volar y con ninfas grandes, pero imagínense entonces, para las ninfas muy chiquititas el efecto debe de ser aún mayor. Entonces podemos pensar que una hembra, cuando deja los huevos en una casa, pues los chiquititos a lo mejor ahí mueren porque nunca son capaces de alimentarse, ¿no? Y bueno, otro estudio estuvimos viendo, esos son datos de zonas rurales, pero lo mismo ocurre en la ciudad. Estuvimos queriendo ver cuáles eran los factores o los determinantes de que llegaran los insectos a una casa, ¿no? Y vimos que tener gallinas en gallineros, tener más de 2 perros, tener piedras amontonadas en el peridomicilio o en el patio y no limpiar el peridomicilio eran factores de infestación de las casas. Además, vimos que tener la casa en la periferia del pueblo o de la ciudad, porque eso lo vemos aquí también, y entonces estar cerca del monte era un factor de infestación de las casas. También la cercanía a los postes de luz pública, ¿ok? Todos estos factores de infestación existen tanto en la ciudad como en el pueblo, ¿ok? También hicimos, cuando vimos que la cercanía a los postes de luz pública era un factor de infestación, colegas del laboratorio hicieron un estudio para ver si la atracción de las chinches por la luz era la misma, cuál sea el tipo de luz. Y aquí pueden ver que efectivamente, utilizando una caja experimental como la de las hamacas, efectivamente la luz atrae a los insectos, pero no cualquier tipo de luz. La luz blanca, o sea, la luz azul que está contenida en la blanca, atrae mucho más a los insectos que la luz amarilla. Por ejemplo, aquí pueden ver que la luz blanca atrae los insectos y los insectos nunca fueron al túnel donde había luz amarilla, ¿no? Eso se lo digo porque después vamos a dar una serie de recomendaciones. Otros estudios que hemos hecho, quisimos ver de qué animales
se alimentaban los insectos para saber cuáles son los animales que pueden tener los papeles más importantes en la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y aquí pueden ver que los insectos realmente se alimentan tanto de animales selváticos del monte como de animales domésticos y del humano. Y muy importante, no tengo el apuntador, no es tan fácil mostrar, pero se pueden dar cuenta que el humano que está en medio y el perro son los dos animales más comidos por las chinches y que además en la panza de las chinches generalmente encontramos sangre de humano y sangre de perro en conjunto, de manera simultánea. Eso nos indica que el perro es un animal muy importante en el paso del parásito hacia el humano, ¿no? Igual se lo digo porque vamos a dar una serie de recomendaciones más adelante. Está ahí. Entonces, en base a estos resultados, ¿qué podemos hacer para protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestros amigos? Pues lo primero, tomando en cuenta lo primero que les dije, ¿no? Que no es un insecto que coloniza las casas, pero que es un insecto que vuela desde el monte. Lo primero que podemos hacer es instalar mosquiteros a las ventanas, ¿no? Porque es una barrera física y entienden muy bien que en un sistema donde el insecto vive en el monte, fumigar de manera masiva, como se ha hecho a lo mejor en otras zonas, pues no tiene mucho sentido a largo plazo y va a crear más problemas que solucionar, ¿no? Porque vamos a conocer los problemas de resistencia que se generan a partir del uso masivo de insecticidas. Saben que el insecticida puede matar también insectos que no eran el blanco, los insecticidas, acumulamos químicos en los suelos, entonces todo eso son problemas para las generaciones futuras, otros problemas de salud, ¿no? Entonces, o sea, además de todos estos problemas que pueden provocar, en nuestro sistema ecológico, usar insecticida no tiene mucho caso porque cuando se va el efecto del insecticida, pues los insectos del monte van a volver a entrar, ¿no? Y les puse unas imágenes hace unos años en un pueblo, pero lo mismo ocurre en la ciudad. Quisimos ver qué tanto podíamos disminuir la infestación de las casas utilizando mosquiteros. Y durante 3 años monitoreamos casas en las que se instalaron mosquiteros en 2,000 casas, 2 mosquiteros por casa, y vimos que efectivamente la proporción de insectos que entraba a las casas había disminuido de 1/3 en las casas equipadas, ¿no? Cosa que podemos hacer en base a los resultados que vieron es limpiar constantemente los espacios de los animales, ¿no? Y vigilar que no haya chinches que se estén instalando. Ya vieron el papel importante del perro. Aquí en la ciudad mucha gente tiene perro, gallinas a lo mejor un poquito mejor, pero lo hay también, pero son espacios donde es muy importante revisar de manera muy frecuente que no se esté instalando la chinche ahí, ¿no? En caso de detectarla, pues limpiar, cambiar todo, cambiar el gallinero, limpiar las sábanas de la casa del perro, etcétera. Y ahí sí, yo no digo que no haya que utilizar insecticida nunca, se puede usar de manera racional, ¿no? Si, por ejemplo, ubicamos un foco con chinches, es importante fumigar de manera racionalizada y muy focal insecticida, ¿no? Aquí olvidé uno, pero igual vieron que las piedras amontonadas, la madera amontonada son factores de riesgo de infestación, entonces es importante también no dejar esto en su patio y si lo hay, revisar de manera constante de que no se esté instalando la chinche. Por ejemplo, se me olvidó ponerlo aquí, pero en la corteza de las madera cortada suele también establecerse la chinche, esconderse entre la corteza que se quita en la madera seca, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, vieron que la luz amarilla atrae menos que la luz blanca, entonces una medida entre varias puede ser de tener, yo aconsejo usar mejor luz cálida que luz blanca para atraer menos. No significa que no va a haber atracción, pero ayuda a no atraer tanto, ¿no? Igual vieron que la hamaca es un factor de protección, entre comillas. Entonces, si uno duerme en cama, asegurar
de manera periódica y frecuente que entre el colchón y la base nos estén estableciendo los insectos, ¿no? Un poco como en la casa del perro, ¿no? Y bueno, eso quizás lo más importante es pasar la voz y sensibilizar. En realidad, lo que les quería mostrar es que lo importante que vimos, perdón. Lo importante que vimos, igual aquí es un estudio en zona rural, pero lo mismo ocurre en la ciudad. Carlos les va a hablar después del Chagas en zona urbana, pero hemos determinado, visto que la gente conoce muy bien el pic como un insecto que pica, ¿no? De hecho, después del mosquito, dicen el segundo insecto más picador, que más me pica es el pic, ¿no? Y la gente lo reconoce como un insecto molesto, fastidioso, pero muy poca gente sabe que puede transmitir una enfermedad mortal, ¿no? Entonces, a raíz de esos resultados, pues vimos que era súper importante concientizar o sensibilizar más las personas hacia este padecimiento, ¿no? Y bueno, eso lo hacemos a través de varios talleres de educación para la salud, a través de eventos como el de hoy. También hemos hecho en el laboratorio unos cómics que permiten difundir un poco todo lo que les estuve hablando hoy de manera como amigable para que la gente conozca la temática y actividades también un poco más lúdicas para niños, etcétera, ¿no? Aquí puse el QR, no sé si funciona, pero esta revista la pueden descargar, ahí está el QR también afuera, y para que igual lo difundan. Y bueno, y es por la misma razón que desde hace, creo que 3 años o 4 años, ¿cómo? 2020, entonces es el tercer año que pues ya hace 3 años que tenemos el 14 de abril como el Día Mundial de Chagas, que es justamente un día para hacer publicidad, sensibilizar a las personas y que la gente conozca este padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quería decir es que todas estas cosas, estas cositas, estos cambios de comportamiento, creemos nosotros que permiten limitar el contacto entre las personas y el vector y el parásito, ¿no? Quizás el más importante de todos, quizás es el último, que es la sensibilización, ¿no? Porque cuando uno sabe lo que tiene el conocimiento de qué hace este insecto, pues ya es casi la mitad de la protección, ¿no? Nosotros no creemos que el riesgo de no contagiarse, o sea, que no vamos a eliminar por completo el riesgo de contagiarse, pero lo podemos limitar muchísimo. Estamos un poco como en la situación del COVID, donde acumulando diferentes estrategias, podemos limitar el riesgo de contagiarse, ¿no? Y cambiando nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el caso del COVID, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, la vacuna, etcétera, etcétera. Todas estas cosas no evitaron que nos contagiamos, pero permitió no contagiarse tanto como si no hubiéramos hecho nada. Y lo que permitió que cambiáramos nuestro comportamiento fue el conocimiento, porque muy rápidamente en COVID supimos cómo se transmitía, tuvimos spots publicitarios en la radio, en la tele, nos decían cómo se transmitía y al final pues hubo mucho dinero invertido en COVID para saber cómo funcionaba. La campaña de sensibilización fue masiva, muy rápida y muy impactante, ¿no? Lastimosamente en Chagas, como en todas las desatendidas, las enfermedades tropicales desatendidas, no hay este dinero, no hay todo eso y nos toca a nosotros desde la base hacer conciencia, ¿no? Y bueno, eso es la última diapositiva, que a lo mejor algunos se preguntan qué pueden hacer si encuentran un pic en su casa. Lo primero que pueden hacer es colocarlo en un frasco cualquiera o en una bolsa. Pueden utilizar una bolsa que se ponen alrededor de la mano y cuidadosamente atrapar el pic y darle la vuelta a la bolsa. Es importante
que no haya contacto directo entre las manos, los dedos y el insecto. Hay que tener una protección pues, por el riesgo que representa el insecto, ¿no? Y lo pueden llevar, este insecto, a algún centro de investigaciones, lo pueden llevar a Sinvestaf, a Lenes, al Hideo Noguchi, y donde podemos nosotros checar si el insecto tiene el parásito o no. Si no tiene el parásito, no puede haber transmitido la enfermedad. Si tiene el parásito, eso ocurre, no se lo dije, pero en Yucatán casi 1 de cada 2 insectos tiene el parásito, entonces es un volado, ¿no? Pero si tiene el parásito, puede haber transmitido el parásito, pero tampoco es algo tan probable. Recuerden, la chinche tiene que haber picado, defecado, uno se tiene que haber rascado, etcétera, etcétera. Es una serie de eventos no tan probables que llegan a la infección. Si uno, luego ahí empiezan los problemas, si uno quiere saber si ha sido infectado o no infectado, se pueden hacer las pruebas. Por ejemplo, en el Hideo Noguchi sí se puede hacer la prueba para saber si una persona se hace una serología para saber si ha tenido contacto con el parásito o no. El problema me da un poco de pena ajena decir esto, pero no existe realmente un protocolo muy bien establecido para que las personas que estén enteradas de que tienen chagas puedan acceder rápidamente al tratamiento, porque existe tratamiento eficaz cuando se detecta muy pronto la enfermedad. Mientras más transcurre el tiempo, menos eficaz el tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Hideo Noguchi, si ustedes salen con una prueba positiva, esta prueba solamente les indica que tienen el parásito, pero no está oficialmente reconocida para que puedan entrar al sistema de salud oficial que les va a dar acceso al tratamiento. Pero al menos es una buena primera etapa y de ahí pueden entrar a través de los servicios de salud y el sistema oficial para que se les confirme el diagnóstico y así, cuando entran al padrón oficial, pueden recibir el tratamiento. Aquí les puse el correo de Juan Ortiz, que es el responsable de Chagas en los servicios de salud de Yucatán. Y bueno, es una persona que también pueden contactar si, por ejemplo, tienen una sospecha de haber sido infectado con el parásito. Él, como es parte del camino oficial, digamos, él puede hacerles una entrevista y si él confirma que puede haber habido un riesgo de infección, puede realizar la prueba y pasar su muestra de sangre a todo el sistema oficial para que en caso de que salga positivo, pues tengan acceso al tratamiento. Me da un poco de ajena decirles que es algo muy complicado todavía eso, pero les juro que entre todos los investigadores médicos y todo, trabajamos con los servicios de salud para tratar de mejorar la atención a los pacientes y que pues las personas infectadas no batallen tanto para llegar hasta recibir el tratamiento. Es algo difícil, estamos hablando de una enfermedad desatendida. Y entonces una de las características de las desatendidas es la poca atención y la poca claridad para las personas afectadas de recibir un diagnóstico oportuno y un tratamiento, ¿no? Bueno, y eso es lo que les quería decir y luego hablamos de más cosas, ¿no? Gracias.